De acuerdo. Muchas gracias, María. Pues cuando Pues quieras, gracias. lo primero, vamos a hacer una pequeña presentación sobre lo que es Ecovatios y bueno, me presento, yo soy Manuel Arcas, formo parte del Departamento de Ingeniería de Ecovatios, muchos ya nos conoceréis, somos una distribuidora fotovoltaica y bueno, pues hemos creído muy conveniente organizar este seminario web sobre el riesgo de incendio en instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Se trata de un tema que creemos que no se le da todavía la suficiente importancia y relevancia. Y entonces nos hemos organizado con nuestros compañeros y amigos de SolarEdge, SunPower y Enphase, en los que nos van a presentar pues, sus productos y cómo van ellos avanzados ya en este tema de la mitigación de riesgos de incendio en instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Entonces ellos nos van a presentar ahora un poco lo que es cada uno de sus gamas de productos. Primero, voy a hacer una breve presentación, como digo, sobre Covatios. Nada, decir que tenemos pues una tienda online en la que podréis ver nuestros productos. Bueno, va a estar disponible a partir de mayo, pero va a ser un punto importante. Y bueno, tenemos también nuestro servicio de chat. Bueno, somos vendedores de componentes fotovoltaicos, ya sea módulos fotovoltaicos, microinversores, inversores, optimizadores, además de estructura y bueno, vendemos a instaladores solares. Tenemos una disponibilidad inmediata, de unos plazos de entrega bastante ajustados. Realizamos formaciones gratuitas a los instaladores, por ejemplo, en cuanto a la puesta en marcha de los sistemas de Enphase. Hace poco hicimos alguna formación a unos instaladores. Y bueno, otro de nuestros productos que ofrecemos también es la financiación a los clientes de 20 a 20 años, ¿vale? Para instalaciones residenciales industriales. Vale, pues por mi parte, esta sería un poco la presentación de la empresa. Si queréis contactarnos por algún proyecto, pues como digo, aquí tenéis nuestro contacto, este es nuestro número y nuestro correo, así que ahí nos podéis escribir. Y bueno, pues sin más dilación voy a dar paso a mi compañero Ángel de SunPower, que os va a presentar ya sobre su producto, su gama en concreto, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias y os Hola, puede compartir. ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Manuel, y muchas gracias a Ecovatios por, bueno, pues, por la opción y la oportunidad, por la buena idea, la fantástica idea de hacer hincapié a un tema que no está o que empieza a estar en boca de todos y creemos que es, bueno, realmente importante. Entonces, ¿se ve bien, no? ¿Se ve en la pantalla bien? ¿Todo bien? Sí, ¿Sí? se ve todo bien. Vale, pues comenzamos. Al final, voy a hablar un poquito qué es SunPower. Creo que todo el mundo prácticamente nos conoce, todo el mundo que está en este webinar, por supuesto, pero bueno, para hacer hincapié, somos una empresa que nació en Estados Unidos, estamos presentes en prácticamente todos los países, tenemos fábricas en Europa, en América, en Asia, fabricamos paneles solares desde hace casi 40 años, tenemos más de 1.700 paneles en todo el mundo y, bueno, y un montón de gigas instalados desde hace 40 años. Eh, Mira, esta transparencia me gusta mucho porque, bueno, como podéis ver, SunPower nació en 1985 y nació junto a otras empresas que han desaparecido. Como todos sabemos o podemos comprobar, el sector solar no es un sector fácil. Entonces, hemos visto que en estos casi 40 años pues han aparecido y desaparecido muchas empresas. Entonces, es importante a la hora de elegir a un proveedor que va a estar contigo durante los próximos 30 o 40 años, pues elegir un proveedor que, bueno, pues, que tenga pues una historia y un bagaje y una calidad contrastada. Porque tú no llegas a ser, o sea, llegar a ser referente del sector es difícil, pero mantenerse siendo referente del sector durante 40 años es muy, muy complicado. Entonces, SunPower es la empresa del sector solar con más patentes. Somos dueños de nuestras tecnologías y es algo que tenemos que poner en valor. Bueno, todo el mundo nos conoce porque somos fabricantes de paneles, pero ya ofrecemos soluciones completas, ofrecemos inversores, baterías y cargadores de coche eléctrico, con lo cual, bueno, es algo que quería dejar constancia. Y nada, ya nos ponemos en materia. Me gustaría empezar el webinar diciendo que no toda la tecnología solar es igual. Lo que tenemos claro es que cuando alguien compra una instalación solar, sea tanto residencial como industrial, lo que no está comprando es esto que veis en las imágenes.
Entonces, es muy importante que cuando alguien toma la decisión de invertir en una instalación solar, que busque materiales de primera calidad, como somos las empresas que estamos aquí en este webinar, tanto nosotros como en Face como SolarEdge, que gasta dinero en desarrollar productos, en innovar, en hacer patentes y sobre todo en fabricar materiales de primera calidad. Lo que me gustaría también de resaltar es que estamos hablando de un tema como son el riesgo de incendio en instalaciones solares, pero no es algo común ni estándar. He estado buscando datos de cuántos, digamos, incendios se han producido en las instalaciones solares y no hay casi datos. Por eso, cuando se produce uno es noticia y todo el mundo lo ve o lo conoce, ¿sabes? ¿Por qué es noticia? Porque se producen muy, muy pocos. Así que debemos estar seguros. Pero si bien es cierto que a medida que va avanzando el número de instalaciones, pues a nadie le gusta tener en su casa, pues un problema, o en su casa o en una industria. Entonces, como hemos dicho, pues es muy recomendable comprar productos de primera calidad y respetar las normas de los fabricantes y las recomendaciones de los fabricantes. ¿Cuáles son las principales causas que pueden generar incendios en instalación fotovoltaica? Bueno, lo más común y la principal causa son los hotspots. Todo el mundo sabe que es un hotspot. Pues un hotspot es una concentración en una parte del panel de una alta temperatura. ¿Qué produce este hotspot? Pues lo primero que produce es una disminución en la eficiencia del panel, con lo cual una disminución en la producción de energía. Pero además hace que el panel se degrade antes, o sea, que dure menos tiempo. Pero lo que es aún peor, lo que produce el hotspot es un posible incendio, o sea, es el mayor riesgo para producir un incendio, ¿vale? Entonces, hay que limitar al máximo este riesgo, esta posibilidad de producirse hotspot en los paneles solares. ¿Cómo lo hace SunPower? Bueno, SunPower eh, tiene una tecnología diferente al resto de paneles solares. Nosotros tenemos la tecnología IBC y la tecnología, digamos, Single, que son patentes nuestras y son un tipo de tecnología que solo fabricamos nosotros y es fabricada solo por nosotros. La principal ventaja es que limitan la producción de hotspot en los paneles solares. O sea que nosotros, por diseño y por arquitectura en la fabricación de los paneles, ya limitamos este problema. Entonces, ¿por qué normalmente se producen los hotspots en los paneles solares? Pues el principal problema, o sea, la principal razón de producir estos hotspots suele ser una deficiente, digamos, calidad en los paneles. No es algo que digamos nosotros, es algo que ya es que ya hay publicaciones en los últimos meses bueno, pues en comunicaciones internacionales que dicen que la reducción del precio de los paneles lo que está produciendo es una disminución de la calidad de los paneles fotovoltaicos. Y esto va a hacer que el riesgo de incendios aumente. ¿Por qué? Pues porque los paneles se hacen de manera más rápida, tienen menores controles, pues porque al final, bueno, pues hay que reducir costes. Entonces, la principal razón es la deficiente calidad en los paneles. La segunda razón puede ser pues la producción de microcracks o micro roturas que muchas veces a nivel estético o a nivel visual no se ven, pero en paneles grandes, que es la moda que se está utilizando ahora de utilizar paneles muy grandes, su manejo es mucho más complicado que en los paneles pequeños. Entonces se producen microcracks, estos microcracks pueden producir hotspots que producen, bueno, pues el riesgo de incendios o acentúan el riesgo de incendios. Y otra razón puede ser la suciedad. La suciedad, como podemos ver en la imagen, bueno, pues es una concentración bueno, pues de áridos o de arena que con el paso del tiempo, si no se realiza un mantenimiento adecuado, puede aumentar la concentración bueno, pues de suciedad en áreas de la célula y esto al final producir que el diodo deje de funcionar y con el consiguiente fallo bueno, pues de producir el hotspot. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente problema o la siguiente causa que puede producir un incendio en una instalación fotovoltaica? Los arcos eléctricos. Los arcos eléctricos normalmente son debidos a una deficiencia en las conexiones lo primero, en el módulo, pues eso, lo que hemos dicho, una deficiente, digamos, calidad en los materiales que se usan o rapidez o ausencia de controles o la deficiente conexión entre los paneles.
¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues utilizar, por ejemplo, conectores compatibles y no el mismo tipo de conector en cada uno de los paneles. Por eso nosotros, cuando todos los conectores que utilizamos en nuestros paneles, tanto Maxion como Performance, utilizamos materiales de primera calidad, como son los Stable, tanto los Evo 2 como los original, pues que dan la mejor garantía y son, bueno, pues son originales y son los MC4 originales, no compatibles. Entonces, nosotros recomendamos que se utilicen siempre los mismos conectores para unir tanto los módulos o unir a los inversores, y si hay que hacer cualquier tipo de junta o alargar algún tipo de conexión, pues que si se hace, que se haga utilizando conectores que sean equivalentes y que se utilicen materiales homologados para instalaciones solares. Así que, bueno, es algo muy importante. Y luego, otra de las razones o causas que puede generar riesgos en la instalación fotovoltaica, pues es pues, o sea, un aumento de tensión en la instalación. Y esto normalmente es debido a fallos en el diseño de la instalación, tanto por una mala o un mayor número de o sea, de paneles conectados en el string en serie, que aumenta mucho la tensión, o incluso la tensión que le llega al inversor, que no es capaz de absorber la tensión que está produciendo pues, todo el string de células solares. Así que, bueno, pues hay que tener cuidado y hay que respetar pues, las recomendaciones de los fabricantes, como he comentado. Lo que he dicho, es muy raro que se produzcan incendios en instalaciones solares. Evidentemente, como aumenta el número de instalaciones, pues, y aumenta, digamos, los años que tienen las instalaciones, se irán produciendo más instalaciones, o sea, más incendios en las instalaciones solares fotovoltaicas, pero a día de hoy el único dato que encontré eran datos de Inglaterra y hablaban del 0,01% de incendios en las instalaciones solares. Pero bueno, que como hemos dicho, a nadie le gusta tener un riesgo ni en su casa ni en su industria, y es algo que, bueno, pues que hay que mitigar. Además, algo que está sucediendo mucho ahora, sobre todo en instalaciones industriales, pero que poco a poco va a ir llegando a las instalaciones residenciales, es que Espera, voy a pasar de aquí y ya voy poniendo el siguiente vídeo. Es que las aseguradoras están exigiendo un tipo de resistencia al fuego, o sea, como es la estándar, la IEC 61730, para asegurar instalaciones fotovoltaicas en la industria. Entonces, es muy importante a la hora de elegir un módulo fotovoltaica, pues que cumpla los mínimos requisitos exigibles por las aseguradoras. No solo porque, evidentemente, es algo a mayores que una empresa externa esté certificando que ese material es adecuado para una instalación en tu casa o que está más protegido contra el incendio, pero además porque a nivel legal las aseguradoras están exigiendo este tipo de certificaciones para asegurar tu instalación solar fotovoltaica. Algo que quería comentar, algo que tiene que quedar muy claro. O sea, el estándar en la industria fotovoltaica utiliza los diodos como forma para proteger a las células ante los hotspots. Bueno, como todos sabéis, los diodos son componentes dentro de los paneles que cuestan unos pocos de céntimos. Entonces, sustentar toda la estabilidad o la duración o la fiabilidad de un panel con un componente que cuesta unos céntimos, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de SunPower, es bastante peligroso. Entonces, todos sabemos que los ciclos de vida que tiene un diodo suelen ser entre 8.000 y 10.000 ciclos. Una vez que este ciclo, o sea, que este número de ciclos son superados, el diodo deja de funcionar y dejan totalmente a la célula, digamos, al riesgo de que se produzca el hotspot, con el consiguiente, bueno, lo primero es una pérdida de eficiencia en el módulo y lo siguiente es, pues, un peligro o un riesgo de incendio. Como podéis ver, los paneles Maxon de SunPower no necesitan diodos para, para proteger frente a sombras o frente a acumulación de suciedad o frente a los microcracks, y esto hace que nuestros paneles no puedan tener hotspot, que es la principal diferencia que tienen los paneles de SunPower con respecto a los paneles estándar. Si volvemos a la normativa IEC 61730, podemos hablar que hay 3 clasificaciones mínimas para que te den este tipo de normativa, como hemos dicho, que se empieza a exigir para que te aseguren la instalación fotovoltaica. Lo normal en el sector es la clase C, pero los paneles de SunPower tienen la doble clase A.
tanto en la prueba de propagación de llama, como podéis ver aquí. Al final, esta prueba lo que mide es cómo se comporta tanto la superficie del panel fotovoltaico como la parte que se comunica entre el tejado y el panel fotovoltaico y cómo esta llama se puede propagar en los paneles. ¿En qué consiste la prueba? Pues la prueba consiste en poner una llama que se produce con gas, con un quemador de gas con una determinada potencia y ver durante un determinado tiempo, en función de que esta propagación de llama llega a unos determinados metros, te dan una clasificación u otra. Como hemos dicho en el caso de SunPower, llegamos a la clasificación A, donde no muchas empresas en el sector llegan. Y bueno, pues es algo que creo que tenemos que potenciar porque nuestros paneles son más seguros que el estándar del sector. La otra prueba que se utiliza es la prueba de marca ardiente. ¿Esta prueba en qué consiste? Pues consiste en poner un trozo de madera pesado dentro tiene un combustible ardiendo sobre el panel. En función del peso de este macizo de madera y de las marcas que deje sobre el panel, pues te dan un tipo de clasificación u otra, la clasificación A, B o C. En nuestro caso podemos obtener la máxima calificación en esta clase, la clase A. Y bueno, pues es algo que, como os he dicho, da seguridad, además de ser un requisito mínimo para obtener, bueno, pues la posibilidad de asegurar las instalaciones fotovoltaicas. Si nos metemos en la tecnología de paneles, para hacer un poco hincapié, sabéis que SunPower tiene dos tipos de tecnología, la tecnología Maxion, la tecnología con la que SunPower nació hace casi 40 años, por esto este panel tiene 40 años de garantía total en producto, potencia y servicio, ¿vale? Y este panel está totalmente libre de hotspot. Este panel lo desarrolló el profesor Swanson en 1975 y lo desarrolló en un momento donde la tecnología de concentración solar parecía que iba a ser la tecnología predominante para la fotovoltaica en los siguientes años, con lo cual está diseñado para soportar la concentración de 100 soles en la pequeña célula. Este panel no necesitaría diodos, o sea, tiene diodos, pero SunPower en el panel Maxion utiliza los diodos para optimizar la producción de energía, no para proteger a las células. Así que este panel es imposible que tenga hotspot. Además, como hemos dicho, tiene la doble certificación clase A, tanto en propagación de llama como en marca ardiente. Además, bueno, es el panel con mayor eficiencia del mercado, supera el 24% de eficiencia y el panel, uno de los que tiene menor degradación del mercado. Así que, bueno, al final, ¿qué quiere decir esto? Pues que vas a tener mucha más energía durante mucho más tiempo. Al final es el panel más rentable del mercado porque por un invertido vas a tener mucha más energía. Me gustaría compartir con vosotros un ensayo que hemos realizado en Silicon Valley, bueno, en nuestra sede de San José, donde estamos comparando la tecnología IBC de Maxion con las nuevas tecnologías de back contact que han aparecido ahora en el mercado, que dicen que es lo mismo que SunPower, pero más barato. Bueno, nosotros, ¿en qué consiste el ensayo que hemos hecho en nuestra casa? Lo que hemos hecho es, hemos quitado los diodos de todos los paneles. ¿Por qué hemos quitado los diodos? Porque los diodos tienen una duración finita. Sabemos que durarán 8, 10 años, 15 o lo que duren. Pero una vez que suceda un problema en el diodo, ¿qué va a pasar con ese panel? Bueno, aunque aquí veáis en los gráficos, en los dibujos, los mismos colores, las escalas son diferentes. El ensayo consistió, como hemos dicho, en quitar el diodo y luego hemos sombreado una célula por completo. La misma célula, la misma superficie y ya está. Vemos que el panel de Maxion, durante una célula sombreada con una irradiación de 1000 vatios metro cuadrado durante 15 minutos, alcanzó la temperatura de 97 grados. Como veis, el backseat no sufrió ningún daño y el material, después de la prueba, funcionaba perfectamente como si no hubiera sucedido nada. En el competidor, digamos, A, la temperatura que alcanzó el panel fueron, en el mismo ensayo, de 550 grados. Este panel ardió en menos de 15 minutos. Desde nuestro punto de vista es un panel peligroso, porque en el momento que este diodo deje de funcionar, que pasarán, pues hemos dicho, 6, 7, 8, 10 años, dependerá de las condiciones de cada una de las instalaciones, pues tienes un panel en tu casa que en unos años puede arder, ¿vale? Y el competidor TIP 2 llegó a 317 grados. No ardió en 15 minutos, seguramente ardería pues, en algunos minutos más, pero como podéis ver, tiene un hotspot y un deterioro del panel severo, con el consiguiente pérdida de eficiencia y degradación, ¿vale?
Si nos metemos en la tecnología performance, que es la tecnología single, tenemos que decir, bueno, que ya en breve, este mes de mayo, lanzamos nuestro nuevo panel P7, que unimos la tecnología single a la tecnología TOPCon. Por cierto, la tecnología TOPCon es una patente también de SunPower. Ahora todo el mundo habla de TOPCon, pero nosotros llevamos instalando TOPCon en nuestros paneles desde hace 39 años. Entonces, bueno, tenemos una experiencia y un bagaje que ninguna otra fabricante del sector solar tiene. ¿Por qué cambia este panel y por qué es tan adecuado a la hora de mitigar los riesgos contra incendios? Lo primero, porque la eficiencia del panel es mucho más alta que la tecnología single anterior, llega al 22,7%. ¿Qué quiere decir? Pues que transforma más luz solar en electricidad, con lo cual hay menos pérdida de energía por calor, con lo cual este panel se calienta menos. Como siempre, tiene la tecnología single, una de las principales ventajas es que tiene un mejor comportamiento ante sombras y sombras. En una instalación fotovoltaica, las sombras en el diseño son muy sencillas de realizar. Lo que pasa es que hay sombras que no se pueden controlar. Que te pase una bandada de pájaros y que deje algún regalito sobre la superficie del panel, pues eso no se puede controlar y luego hay que limpiarlo. Entonces, si no lo limpias, al final vas a generar un punto, ¿sabes? Una sombra que puede generar un punto caliente pues, en un tiempo o estás haciendo que el diodo entre más en funcionamiento. En el caso de la tecnología Performance no es así. Por nuestro diseño de arquitectura de los paneles, este panel también está diseñado para reducir al mínimo la posibilidad de que se produzcan hotspots en el panel. Luego, la nueva conexión de las células, utilizando conexiones flexibles entre células, que también aumenta nuestro rendimiento y la garantía de los paneles, que llega a 30 años. 30 años en potencia, producto y servicio. Como hemos dicho, este panel está diseñado por arquitectura y por diseño de las células en limitar al mínimo la posibilidad de que se produzcan hotspots. Y luego, antes no había comentado, bueno, otro de los problemas que pueden tener los módulos pues, es la corrosión y la entrada de humedad que puede generar bueno, posibles problemas tanto de arcos eléctricos y hotspot. Entonces, bueno, pues es algo que con los materiales de primera calidad que utilizamos en la serie Performance, pues mitigamos. Además, algo muy importante, este panel tiene una resistencia especial en el vidrio que utilizamos y estamos casi duplicando la resistencia al granizo que tienen los paneles estándar, llegando a casi 40 milímetros, mira, lo decimos aquí, hasta 27,5 metros por segundo, que es el doble que la mejor certificación que tiene resistencia frente al granizo de los paneles estándar. ¿Por qué hablo de esto? Porque al final, si cae granizo, pues al final es un pequeño impacto que se produce en el panel solar con el consiguiente problema que puede generar luego de producción de microgrietas que pueden conllevar a la producción de hotspot y todos los problemas que pueden ocasionar. Como hemos dicho, tenemos un encapsulante nosotros utilizamos POE, no utilizamos EVA, que es un material que trabaja mejor en condiciones de humedad, impide la corrosión y la entrada de agua y como hemos comentado, utilizamos materiales de primera calidad, tanto en las cajas de conexión como en los conectores, que siempre utilizamos la marca Estabil, porque, bueno, pues que es la marca más fiable y del sector solar en cuanto a los conectores. Solo por acabar con el P7, recordaros que este P7 va a lanzarse ahora en mayo, lo tendremos disponible, nuestros compañeros amigos de Ecovatios lo tendrán disponible. Es el nuevo producto que llega al 22,7% de eficiencia, panel de hasta 555 vatios, muy enfocado para el área comercial, que tiene la doble certificación clase A contra incendios, tanto propagación de llama como clase ardiente, en marca ardiente, eficiencia, ¿sabes? Y una menor degradación que el anterior panel estándar con 30 años de garantía. Y por mi parte voy a dar paso a mi compañero Luis de Enface para que siga con la presentación. Espero que os haya gustado y cualquier cosa luego comentamos. Muchas gracias, Ángel. Bueno, primeramente voy a compartir. Decidme si veis bien la pantalla. Un segundillo. No me sale ahora mismo lo de compartir, María. Marian. Pero abajo, en la parte de abajo, Vale, sí, compartir ahora pantalla, ya me ha salido, ¿sí? ya me sale, sí. Vale, ¿veis bien mi Ahora, pantalla? perfecto, sí. Vale.
Bueno, primeramente, pues dar las gracias a Ecovatios por la invitación al webinar de hoy. Como ha comentado mi compañero Ángel, es un webinar muy acertado porque cada vez es un tema que preocupa más, sobre todo por un cuerpo de bomberos, aseguradora y al sector en general, que es la seguridad contra incendios en las instalaciones fotovoltaicas. Y bueno, yo soy Luis, ingeniero formador de Enphase, y vamos a ver un poquito, pues, aunque Ángel ya ha tocado algunos de los aspectos de dónde puede generarse este incendio en una instalación fotovoltaica, vamos a darle otro pequeño repaso. Vamos a empezar brevemente con una pequeña introducción a la empresa, por si alguien no la conoce. Entiendo que casi todos la conoceréis, voy a ser breve. Y bueno, un poco de dónde viene Enphase. Pues bueno, Enphase se fundó en el año 2006 y nuestra sede está en Silicon Valley, en Estados Unidos. Los fundadores se fundó originariamente con dos socios que eran ingenieros del mundo de los semiconductores y del software, ¿vale? De ahí que seamos una empresa de alta tecnología líder en semiconductores y en plataformas en la nube, que al final es todo el tema de software, inteligencia artificial, etcétera. Y ellos provenían del tema del mundo de los ordenadores, ¿vale? Sobre todo de los macroordenadores, y veían que un macroordenador se componía de diversos microprocesadores. Y fueron donde ahí le surgió la idea de, oye, un macroordenador, porque falla un microprocesador, no cae, ¿vale? Sigue operando, obviamente cae su rendimiento, porque en el sector de la fotovoltaica están agrupando en un inversor central toda la conversión de energía, que en caso de que ese inversor central fallase, pues cae por completo la generación fotovoltaica. Y fue como empezaron ellos a darle un poquito de vueltas al tema de los microinversores. En el 2006 se fundó la empresa y en el 2008 lanzamos el primer microinversor de la historia al mercado. Y bueno, obviamente siendo una empresa del sector de la energía renovable, pues estamos comprometidos con la sostenibilidad, y esa empresa que se inició en el año 2006 con dos socios, pues bueno, a día de hoy somos ya más de 3.000 empleados a nivel internacional. Y por respaldar un poco la empresa con hechos y cifras, pues bueno, a día de hoy tenemos más de 4 millones de sistemas repartidos por más de 145 países. Esos 4 millones de sistemas se componen de 73 millones de microinversores. Y un dato que a mí siempre me gusta compartir, porque bueno, el porqué de nuestras garantías, calidad y de nuestra fiabilidad es por la cantidad de recursos que destinamos a la investigación y al desarrollo. Y parte de esa investigación y desarrollo que realizamos se compone de pruebas, ¿vale? De ensayos a los cuales sometemos a nuestros componentes, y al año, pues bueno, realizamos más de 22 millones de horas de pruebas al año en laboratorios propios, con cámaras climáticas que simulan, pues, las situaciones más adversas, tanto de frío como de calor, de humedad, de lluvia. Incluso tenemos una prueba en la cual sumergimos a los microinversores y comprobamos, bueno, que no hay ningún tipo de penetración de agua, de humedad, y que en ningún momento se interrumpe la generación. Tenemos más de 480 patentes registradas, y a día de hoy vamos por la octava generación de productos, ¿vale? Que es la serie de los IQ8 que ahora os presentaré muy brevemente. Y para quien no conozca el mundo de los microinversores, para ver de qué estamos hablando exactamente, bueno, si nosotros quitamos el producto de Ángel, que serían esos paneles fotovoltaicos, pues nos quedaríamos con la caja de diodos y el latiguillo positivo y negativo, ¿vale? Eso es lo único que existe de corriente continua en un sistema de Enphase. Directamente ese latiguillo positivo y negativo lo conectaríamos a nuestros microinversores, ¿vale? En Enphase tenemos la filosofía de trabajar siempre uno a uno, es decir, un microinversor, un panel. Son microinversores de una única entrada y siempre van a ser microinversores monofásicos. Directamente en este microinversor que está alojado justo debajo del panel, hacemos la conversión de corriente continua a corriente alterna, y ya vamos conectando en paralelo todos los microinversores con el cable específico de Enphase, y bajaríamos, bueno, pues buscando el punto de inyección en el cuadro principal de la vivienda. Por lo tanto, se minimiza al máximo la corriente continua y trabajamos con una tensión de 230 voltios, 50 Hz, ¿vale? La tensión nominal de la red, que es una tensión mucho más segura. Bueno, como también queda reflejado todo lo que es, no hay que buscar un espacio en la vivienda ni nada donde alojar un inversor, todo queda debajo de los paneles a nivel de cubierta. Por presentar muy brevemente, ¿vale? Porque obviamente no es el objeto del webinar de hoy, la serie de los IQ8 a día de hoy en España se compone de 5 microinversores, ¿vale? Con estos 5 microinversores tratamos de albergar o de cubrir toda la gama que hay de paneles a día de hoy en el mercado. Vienen con una corriente máxima de entrada de 14 amperios. Esa es corriente del punto de máxima potencia del panel. A nivel de cortocircuito tenemos 25 amperios de lo que soporta los micros, y obviamente, bueno, tenemos distintas potencias para ajustarnos a distintas potencias máximas de panel fotovoltaico,
Y el IQ8X es un microinversor que hemos sacado para aquellos paneles que vienen un poco más subidos de tensión. Entonces, como podéis ver, tiene la misma potencia de salida nominal que el IQ8HC, pero lo que le varía de uno a otro es que acepta una menor intensidad, pero tiene un mayor rango de tensión de corriente continua. Y el último microinversor que hemos lanzado es el IQ8P con una potencia de salida de 480 vatios, ¿vale? Que este es el microinversor más potente hasta la fecha de Enfase en el mercado. Sigue siendo un micro de una única entrada, ¿vale? Va asociado a un único panel, sigue siendo monofásico y bueno, nosotros solemos recomendar en España un sobredimensionamiento de un 1,20, 1,25, ¿vale? Eso es un ratio de potencia pico de panel DC partido potencia nominal de corriente alterna del micro. Y aquí los valores que vienen reflejados son los de ficha técnica, ¿vale? Que admiten hasta un 1,45, un 1,50 sobredimensionamiento. Para España, por las condiciones de, bueno, de radiación, temperatura, etcétera, lo venimos recomendando máximo un 1,20, un 1,25. Y bueno, un dato que sí me gusta resaltar, fijaros que estos conectores que son el puerto de corriente continua que vienen ya integrados en nuestro IQ8 son conectores de Staubli originales MC4, ¿vale? Que ahora hablaremos un poquito más, que ya Ángel ha dado una pincelada, pero hablaremos un poquito más sobre ese tema. Entonces, hablando un poco de lo que es el arco eléctrico de corriente continua, ¿dónde o cuáles son las principales causas y componentes donde puede ocurrir este defecto, ¿vale? De arco eléctrico? Y bueno, suele ser pues el cableado, conectores de corriente continua tipo MC4, entre comillas, porque MC4 son los originales de Staubli y hay otros muchos fabricantes que lo han sacado un poco con el tipo MC4, dando a entender que hay compatibilidad y que se pueden mezclar, que ahora veremos más adelante que no. Conexiones eléctricas con componentes, como puede ser inversor, protección, etcétera. Fallos del inversor, fallo interno de protección de corriente continua, ¿vale? Y las causas pues, pueden ser pues, desde un error humano, ¿vale? Que obviamente no somos máquinas y fallamos, a la hora de la instalación, un fallo del propio producto, daños al sistema, envejecimiento y deterioro del sistema, y este va un poco de la mano de una falta de mantenimiento, ¿vale? Que también estamos viendo en el sector que realizamos la instalación fotovoltaica y pensamos que eso está garantizado 25 años y que no hay que volver a tocarlo. Y las instalaciones fotovoltaicas deberían llevar asociadas un plan de mantenimiento preventivo, ¿vale? Que mínimo una vez al año pues había que hacer una revisión de comprobar conexiones, comprobar también a nivel estructural apriete de grapas, etcétera, y que está todo en perfectas condiciones. Y bueno, aquí hay pues unos cuantos ejemplos de fallos a nivel de panel, fallos a nivel... Todos estos que vemos aquí, por ejemplo, son fallos de lo que en corriente alterna siempre los electricistas han denominado un contacto débil, que al final eso es un arco eléctrico en serie en este caso de corriente continua, no de corriente alterna. ¿Vale? Más adelante pues hablaremos un poquito sobre ello. Y en este vídeo lo que os quiero enseñar es en Enphase, como hemos visto anteriormente, minimizamos al máximo lo que es la instalación de corriente continua. Es decir, no existe una instalación como tal, sino que es el panel con sus dos latiguillos y ya enseguida la conectamos al micro y la instalación es una instalación de corriente alterna. ¿Y puede ocurrir un defecto de arco eléctrico de corriente continua? Puede, pero la energía que se libera es mínima y encima se autoextingue, ¿vale? Porque con un único panel no hay tensión suficiente para que se retroalimente ese arco. Entonces nosotros en nuestro laboratorio lo que hicimos fue un ensayo, ¿vale? Entonces generamos un defecto similar a un cable dañado, una mala conexión, siempre en el lado de corriente continua, trabajando con un inversor de string y trabajando con un microinversor, ¿vale? Y vamos a ver la diferencia que hay de uno a otro. Entonces, vean, tenemos un poquito de aparamenta a nivel de... Con esas varillas como generamos lo que he comentado. Sería como el defecto en el cable o el contacto débil. ¿Vale? Entonces, siempre en el lado corriente continua para un inversor de string y para el micro. Empezamos con el inversor de string y generamos ese defecto en el cable. ¿Vale? Es un arco en serie, ¿vale? Es decir, el mismo polo. En este caso, polo positivo o polo negativo. ¿Vale? Y veis como cuando se nos genera el arco. Se llegaron a medir 4.500 grados de temperatura con termografía en el foco de ese arco eléctrico. Entonces, el riesgo que conlleva uno de estos arcos es los materiales próximos a donde se nos genere ese arco. Si son materiales combustibles, se nos podría propagar el fuego, ¿vale? Se podría iniciar un fuego. Obviamente, una vez juntamos las dos varillas, es como si corrigiésemos el defecto, como si apretásemos la conexión o arreglásemos el cable. Y ahora lo vamos a ver trabajando, es un microinversor antiguo de una serie anterior, de una familia anterior de Enphase,
Y vamos a ver cómo cuando intentamos cebar, digamos, el arco, generar el arco, surge una breve chispa, pero no hay tensión suficiente de corriente continua para retroalimentarlo. Por lo tanto, se autoextingue. Entonces, el problema de los arcos eléctricos de corriente continua desaparecen por completo de forma intrínseca a nuestra tecnología. Y ahí podéis ver la comparativa de una tecnología versus a otra. Aquí lo que he querido recoger un poco, bueno, como bien ha dicho ya Ángel, no se deberían de cruzar. Pues en España no está recogido todavía a día de hoy ni en el reglamento electrotécnico de baja tensión, ni tampoco en el borrador de la famosa ITC-BT 53 de corriente continua, que lleva un par de años en fase de proyecto, a ver si se aprueba. Tampoco viene nada recogido al respecto. Hace referencia a que los conectores de corriente continua estarán conforme a una norma UNEEN, pero es una norma de diseño. Sin embargo, pues a nivel internacional hay una norma IEC, que es la 62548 de PV Arrays, que ya nos estipula, ¿vale?, en esa norma, que no se deben de mezclar conectores que no sean del mismo fabricante, ¿vale? O, por ejemplo, hay un estándar de UL, que son estándares americanos, que también nos lo marcan, y, por poner un ejemplo, Estados Unidos, que sí está siendo un poco pionero en el tema de seguridad en instalaciones fotovoltaicas, sí tiene recogido en su equivalente al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que es el Código Nacional Eléctrico de ellos, que no se podrán usar conectores de fabricantes distintos, mezclar, ¿vale? Mezclar el macho y la hembra de uno con otro y realizar esa conexión. Hay un estudio que realizó TÜV Rheinland en el que dijeron que esto a nivel de panel fotovoltaico, ¿vale?, el mayor causante de fallos y con las posibles peores consecuencias, ¿vale?, el RPN, se tiene en cuenta la probabilidad del fallo, las consecuencias de que ese fallo ocurra y cómo de fácil es detectar que ese fallo va a ocurrir, ¿vale? Pues son 3 factores que se multiplican y te dan un valor. Pues como veis, el different kind of connectors, al final es usar conectores de distintos fabricantes, es la causa que más le preocupa y que peores consecuencias o consecuencias más graves podrían traer en una instalación fotovoltaica. Nosotros, como hemos comentado ya en Enfis, incorporamos en nuestros microinversores los conectores originales de Staubli MC4, que son estos que tenemos aquí a la izquierda. Por lo tanto, en el caso de estar trabajando con paneles de SunPower Maxion, no hay problema porque vienen con este tipo de conector. Y además se pueden mezclar con el fabricante Staubli, ¿vale?, el propio fabricante Staubli con su original MC4 Evo 2, ¿vale?, que es este conector que tenemos aquí a la derecha. Entre ellos, si están certificados, si están ensayados y diseñados para trabajar mezclados. Con otros fabricantes no se deberían de mezclar, ¿vale?, no se deben de mezclar. Con Enfis, como trabajamos con una muy baja tensión de corriente continua, no es tan crítico, pero obviamente no debería de hacerse. Cuando es más crítico es cuando trabajamos con elevadas tensiones de corriente continua, como es el caso de los inversores de Stream, ¿vale? Y bueno, ya hemos visto que con Enfis el tema del arco eléctrico no nos preocupa, ¿vale?, no existe. Y ahora vamos a hablar un poco de Rapid Shutdown, que básicamente es el protocolo de apagado rápido. Y bueno, Rapid Shutdown surgió en el año 2014 en Estados Unidos. Allí empezó, bueno, la fotovoltaica lleva más años que en Europa y que en España, y los bomberos detectaron que ellos siempre tratan de garantizar la seguridad eléctrica. ¿Y cómo lo hacen? Pues normalmente van a la vivienda o a la edificación en la cual tienen que actuar y cortan la energía eléctrica. Se dieron cuenta que cuando ellos cortaban la energía eléctrica proveniente de la red, si había una instalación fotovoltaica, seguía habiendo tensión en algunas partes de la edificación. Que como bien sabéis, en un sistema fotovoltaico, cuando trabajamos con un inversor de Stream, aunque desconectemos la red, si hay sol, está energizado el circuito de corriente continua, ¿vale? El Stream sigue teniendo tensión y en caso de que se manipule, pues podría surgir un arco o un cortocircuito, ¿vale? Entonces, ellos impusieron en el 2014 que ellos debían de poder garantizar su seguridad eléctrica y por tanto se tenía que desenergizar tanto la energía proveniente de la red como la energía proveniente del campo fotovoltaico, ¿vale? Entonces, en el 2014 entró la normativa un poco más laxa, no tan exigente, y fue en la NFP 70 del 2017, ¿vale? Una norma, la NFPA son normas específicas de protección contra incendios equivalente a una UNE, ¿vale? Pues en la NFPA 70 del 2017, que se incorporó al NEC en el 2017 y posteriormente en el 2019 el NEC sufrió una alteración para hacerlo todavía más restrictivo, cuando entró en juego todo esto del control a nivel de módulo, ¿vale? ¿Y qué es eso del control a nivel de módulo? Pues básicamente en esta nueva versión de la norma lo que se definía era un volumen de control,
Entonces, imaginaros que esta etiqueta que tenemos aquí a la derecha fuese nuestro campo fotovoltaico. Ellos estipulan que a 30 centímetros en todas las direcciones, entonces 30 centímetros hacia la izquierda, hacia arriba, es decir, lateralmente hacia arriba, hacia abajo, en ese volumen hay unas limitaciones de tensión y fuera de ese volumen hay otro tipo de limitación de tensión. Entonces, básicamente, dentro de esas dos fronteras, por así decirlo, esas dos zonas, nos marcaban que si estamos dentro del campo fotovoltaico, dentro de ese volumen, tenemos un límite de 80 voltios, ya sean de corriente continua o corriente alterna, y fuera de ese volumen tenemos un límite de 30 voltios como máximo de corriente continua o corriente alterna. Y estos voltajes se tienen que dar en como máximo 30 segundos desde que se activa este protocolo de apagado rápido. Entonces, otro requisito es que esta función de apagado rápido se activa con un interruptor manual. ¿Vale? En España, pues, ¿dónde sería? Pues si llegasen los bomberos a una edificación, a nivel de fusible de CGP, abrirían fusible y este protocolo se activaría. En Enphase, de forma intrínseca a nuestra tecnología, sin añadir otro tipo de componente, como estamos trabajando con microinversores sincronizados con la red eléctrica, en el momento que falla la red eléctrica, nos aislamos a nivel de micro, a nivel de módulo. Por lo tanto, ya cumplimos con la primera versión y conforme se va haciendo más restrictivas las versiones, seguimos cumpliendo con esta normativa. Ahora un poquito más adelante vemos una diapositiva en la que se explica mejor. Bueno, y esta etiqueta la he puesto aquí un poco. En Estados Unidos, además de tener que cumplir con este tipo de protocolos, hay que etiquetar las instalaciones. Entonces, en nuestro caso sería, pues en la CGP, la puerta de la CGP habría que poner esta etiqueta, allí suelen poner la metálica remachada, ¿vale? En la que se le está indicando a los electricistas que pudiesen trabajar en mantenimiento de las líneas de baja de las compañías distribuidoras, a bomberos, a quien sea, que oiga, en esta instalación eléctrica hay presente una instalación fotovoltaica, pero viene incorporado con un sistema de rapid shutdown. Si no tuviese rapid shutdown, habría una etiqueta de hay una instalación fotovoltaica sin protocolo de apagado rápido. Entonces, ¿qué idea seguía la introducción de este protocolo de apagado rápido? No solo proteger a los bomberos y servicios de emergencia cuando actuaban, también protege al personal de mantenimiento. Tened en cuenta, tanto a nivel de mantenimiento distribuidora o electricista que mantiene el centro de transformación, línea de baja, etcétera, sino a nivel instaladora propia fotovoltaica a la hora de realizar mantenimientos. En el momento que nosotros cortamos la alimentación eléctrica, no hay por qué cortar la casa entera. Con cortar el magneto térmico fotovoltaica se nos desenergiza por completo la instalación y siempre vamos a estar trabajando sin ningún tipo de tensión, sin ningún tipo de riesgo eléctrico. Si estuviésemos por el otro lado trabajando con una instalación con un inversor de string, pues seguiríamos teniendo tensión presente en esa instalación. ¿Vale? Y obviamente también pues aumentamos la seguridad de la instalación y consecuentemente pues la seguridad de las personas que habitan ese edificio en el cual se está alojando esa instalación. Si hacemos ahora una rápida comparativa entre lo que sería un sistema de inversor de string versus un sistema de inversores, de microinversores, lo que vemos es, nosotros lo que vamos haciendo en ese string es enseriando los paneles fotovoltaicos, aumentando con ello la tensión de ese string. 1000 voltios quizás es mucho en el ámbito residencial, pero bueno, 700, 800 voltios se alcanzan. Y con Enphase alimentamos la instalación a 230 voltios, 50 hercios. Lo dicho, si aquí un bombero actuase a nivel de CGP, seguirían energizados estos circuitos. Si aquí un bombero actúa, se desenergiza por completo al milisegundo siguiente. A nosotros nos sobran segundos, no nos hacen falta 30 segundos. Al instante siguiente ya nos hemos desenergizado por completo y solo nos restarían, pues bueno, como máximo los 50 voltios, no más de 60 voltios, circuito abierto de corriente continua en el latiguillo de positivo y negativo. ¿Qué surgió en el 2019? Que hubo un boom en Estados Unidos. No solamente los optimizadores, que también hubo muchos fabricantes que se metieron al mundo de los optimizadores, sino los RSD. Los RSD son Rapid Shutdown Devices. Son análogos a un optimizador, pero no incluyen un MPPT en su interior. No lo he dicho, pero bueno, nosotros en Enphase a nivel de micro tenemos un MPPT incluido en cada microinversor, por lo tanto maximizamos el rendimiento a nivel de módulo. Módulo a módulo, cada módulo es independiente el uno del otro. ¿Qué ventaja tenían los RSD versus los optimizadores? Eran más económicos. Como era algo obligatorio, para economizar las instalaciones se introdujeron estos componentes, pero se conectan y físicamente son muy similares a un optimizador. Tras estos 3 años, 4 años funcionando con esta normativa, se han dado cuenta que los costes de operación y mantenimiento han subido muchísimo. Y eso se debe a que estos componentes no son muy fiables. Entonces, si
tienden a fallar esos componentes, obviamente hay que sustituirlos. Y no solo eso, se han dado cuenta también que un componente que se introdujo en pro de la seguridad muchas veces era el que provocaba el posible conato de incendio. Cuando uno trabaja con los RSD o con los optimizadores, duplica el número de conexiones. En un panel solemos tener un positivo y negativo. Cuando trabajamos con un RSD o un optimizador, tenemos positivo y negativo del panel al componente y entrada y salida del string. Pasamos a tener 4 conexiones. A más conexiones, más posibilidad de fallo en una de ellas y sobre todo más posibilidad de que la gente mezclase distintos fabricantes y de ahí que suban la incidencia. Entonces, ahora quieren volver un poco, retroceder un poco a no exigir ese control a nivel de módulo y es lo que están debatiendo, si retroceder o exigir a los fabricantes que aumenten la calidad de sus componentes. Pero eso es totalmente ajeno a Enfis porque nosotros desde el día 1, sin añadir ningún otro tipo de componente, de forma intrínseca a nuestra tecnología, ya cumplíamos con todos estos requisitos de seguridad que han ido apareciendo y que han ido surgiendo en Estados Unidos y que poco a poco, pues bueno, aseguradoras ya lo están empezando a exigir y irán entrando en los reglamentos de Europa. Bueno, no solo, bueno, ya un poco resumen, pues desaparecen los posibles riesgos de la corriente continua, cumplimos con el protocolo de apagado rápido y hay otras ventajas como la no formación de bucle CM, etcétera, que eso no vamos a entrar ahora en detalles. Si alguien quiere, pues lo pone en el chat de preguntas y lo comentamos al final del webinar. Y como valor añadido, pues un poco el resumen de lo que hemos ido comentando. Cumplimos de forma intrínseca y fácil con Rapid Shutdown, prevenimos el arco eléctrico de corriente continua, se detecta el micro, automáticamente se apaga y se autoextingue ese arco. Tenemos a nivel de operación y mantenimiento visibilidad módulo a módulo, ¿vale? Panel a panel. Monitorizamos no solamente los parámetros de corriente continua y corriente alterna, sino también temperatura, ¿vale? Entonces, por cada micro, por cada módulo, tenemos tensión, intensidad, corriente continua, tensión, intensidad y frecuencia, corriente alterna y la temperatura. Todas las salidas son en corriente alterna, ¿vale? Redundamos en la seguridad, ese circuito corriente alterna lo protegemos con su magnetotérmico, con su diferencial y al cumplir de forma intrínseca con Rapid Shutdown, pues también garantizamos, pues, como hemos comentado, la seguridad de todos los profesionales del sector y todos los servicios de emergencia. Y esto ha sido todo así, he tenido que ir un poco rápido, tampoco tenemos mucho tiempo, entonces no sé si hubiese algún tipo de duda, escribirla por el chat y la comentamos. Y bueno, cedo la palabra a mi compañero Ignacio de SolarEdge. Un segundo que paro de compartir. Ignacio, tu turno. Ignacio, Estás muteado. Hola, buenas a todos. Nada, en primer lugar, gracias a Ecovatios. También felicitar a Ángel de SunPower y a Enphase por la gran presentación que han hecho. Y bueno, he estado también viendo un poco por el chat y por los participantes. A muchos de vosotros los conozco, a otros seguramente no os conozco y con lo cual posiblemente no conozcáis la solución de SolarEdge. SolarEdge un poco también para introduciros la marca. SolarEdge es una empresa que sobre todo lo que prioriza es la seguridad, que es un poco el tema que vamos a tratar aquí. Explicando un poquito más en detalle para que entendáis cómo funciona la solución de SolarEdge, os quiero enseñar en pantalla, estáis viendo lo que sería una solución de string convencional en el que tenemos diferentes MPPTs a nivel de entrada del inversor. Y SolarEdge lo que ha hecho es dividir la electrónica de potencia. Os explico esto porque luego todos los pilares que vamos a hablar tienen que ver con esta solución. Es decir, es una solución única actualmente en el mercado. Y entonces, para poder entender las ventajas que nos va a dar el producto, tenéis que entender cómo funciona el producto. Con lo cual, lo que acabo de explicar es que acabamos de dividir la electrónica de potencia. Tenemos un inversor simplificado. Y en el tejado lo que tenemos son optimizadores de potencia. La ventaja de tener optimizadores de potencia, en residencial iríamos 1 a 1, en industrial iríamos un optimizador cada 2 módulos. Os digo esto porque la solución de SolarEdge es tanto disponible en solución residencial como en solución industrial como en utility. Es decir, las soluciones de suelo también vamos con la misma filosofía. Por todo esto que os voy a explicar, es decir, al final nos estamos centrando en la seguridad, pero para poder tener esa seguridad y ese valor añadido que da la solución de SolarEdge, tenemos que explicar el por qué hemos dividido la electrónica de potencia. Gracias a poder dividir la electrónica de potencia, y importante que quede claro que tenemos una tensión fija en el bus a nivel de inversor, esto os lo comento por una sencilla razón, y es que actualmente estáis viendo que la palabra optimizador se utiliza, aparece en muchos otros fabricantes, pero optimizador de potencia con la tecnología Buck Boost,
que es la tecnología que gasta SolarEdge, solo la tenemos nosotros. Esto lo comento también por una sencilla razón, y es que si a un inversor de string, que es decir, como el que estamos viendo aquí arriba, le ponemos optimizadores de potencia, lo que estaríamos haciendo es duplicar la electrónica de potencia, ya que tenemos un MPPT aquí e intentaríamos tener arriba lo que yo llamo un parche, porque realmente no es un optimizador como tal. Habiendo explicado esto para que podáis entender cómo funciona la solución de SolarEdge, vamos a pasar a qué beneficios nos da el tener el optimizador de potencia. Por un lado, el tener un optimizador de potencia de SolarEdge lo que me garantiza es tener un Safe DC, es decir, la parte de continua me la garantiza y la tengo controlada. Es decir, cada optimizador de potencia, siempre y cuando el inversor esté parado o siempre y cuando ha ocurrido un problema en la instalación, lo que hace es reducir siempre la tensión de seguridad a 1 voltio, con lo cual, si tenemos una instalación habitual de un residencial de 10 optimizadores, pues estaríamos teniendo en el bus de continua 10 voltios. Si hablamos de una instalación industrial, en la que igual estamos teniendo en un string pues 40 módulos, lo que estaríamos teniendo son 20 optimizadores, por lo que os decía de optimizador doble, con lo cual tendríamos 20 voltios en el bus de continuo. Esto os lo explico para que vayáis entendiendo cada concepto y la seguridad que nos permite. No hemos querido, nosotros al final, como somos los terceros en exponer, nos hemos querido volver a repetir pues, todos los problemas que hay, sino que yo lo que os quiero enseñar es las soluciones que estamos entregando a todos esos problemas que pueden surgir. Lo que pasa es que SolarEdge hace una cosa muy interesante y es que lo que hacemos es prevenir el error. No vamos a intentar solucionar el error cuando ya ha ocurrido, sino que lo vamos a prevenir. Como os decía, si seguimos viendo las ventajas que nos está ofreciendo el producto, hemos hablado del SafeDC, la detección y prevención de fallo de arco me permite resolver ese problema gracias a los sensores de temperatura. Lo estáis viendo aquí. Todo esto lo estoy haciendo un poco breve porque ahora os voy a poner conceptos reales para que los veáis. Con lo cual, los sensores de temperatura, los que no hayáis visto un optimizador de potencia de SolarEdge, lo que hemos hecho en la nueva serie, que es la serie S, lo que hemos hecho es recortar lo que serían los cables, dejando los conectores lo más cerca del optimizador, garantizando ese control a nivel de conector MC4. Con lo cual, gracias al Sense Connect, una patente de SolarEdge, que lo que hacemos es analizar el conector MC4, entonces cuando detectamos un sobrecalentamiento en esa zona, avisamos y lo que hacemos es reducir toda la tensión a 1 voltio. Con lo cual, eso sí que es seguridad, es decir, prevenir el problema que pueda ocurrir. Pero es más, todo esto lo tenemos garantizado gracias a que tenemos la monitorización módulo a módulo. Entonces, sabemos exactamente dónde está el problema. Y todo esto que os he dicho en menos de 30 segundos, para cumplir la normativa que estaban antes comentando. Con lo cual, si ahora todo esto lo llevamos a la práctica, lo que estaríamos teniendo es una instalación fotovoltaica en la que tenemos un inversor. Como bien ha dicho nuestro compañero, el sol no se puede parar. Los bomberos lo que hacen es siempre desenergizar la parte de continua, pero arriba lo que estamos teniendo siempre es una tensión de 1000 voltios. ¿Por qué se produce este tipo de fallo de arco? ¿Quién lo ocurre? ¿Por qué ocurre? Al final, los factores más habituales son los que habíamos dicho. Pues el conector, estamos haciendo instalaciones muy grandes o instalaciones pequeñas en las que queremos ir rápido y por lo que sea no ha enganchado bien el conector. O simplemente hicimos bien la conexión, pero con el paso del tiempo, el sol, el aire va rozando y se puede crear un fallo de arco. Con lo cual, esto realmente es un problema. ¿Por qué? Porque todos los inversores de string realmente no están teniendo ningún tipo de control en la parte de continua. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el enfoque que ofrece SolarEdge a nivel de seguridad? Por un lado, lo que os he dicho al principio, Sense Connect. Lo que vamos a hacer es prevenir ese sobrecalentamiento que se va a generar en el conector MC4. Eso sí que es realmente seguridad. Antes de que se produzca el propio fallo de arco, lo que estamos haciendo es ya avisando al sistema. Y en el caso de que se produciera el fallo de arco, el inversor ya está preparado para interrumpir. Ahora lo veréis en las imágenes, cómo lo que hacemos es, en cuanto detectamos ese posible arco, desconectamos y reducimos todo a 1 voltio, garantizando esa seguridad y esa tranquilidad para que el propio bombero, cuando tiene que subir a hacer una intervención, pueda estar tranquilo. Es más, ya no solo el bombero, sino el propio instalador cuando está haciendo la instalación o la persona de mantenimiento. Con lo cual, como os decía, gracias a tener esa monitorización módulo a módulo y esa seguridad a nivel de optimizador, nos permite que seamos mucho más ágiles, no solo a la hora de reaccionar en caso de un problema, sino también a la hora de hacer la propia instalación. El optimizador de potencia, hablando también de la seguridad, al hilo de la seguridad, también me permite detectar posibles fallos, como podría ser un fallo de aislamiento. Imaginaros tener una instalación como la que estáis viendo en la pantalla, en la que estamos teniendo más de 1000 módulos,
y saber exactamente dónde tengo, por ejemplo, un fallo de aislamiento o saber exactamente dónde tengo un problema, un hotspot, un punto caliente. Es decir, todas esas averías que habéis visto que se producen por culpa de pues, una mala instalación, un deterioro del módulo, gracias a SolarEdge estamos teniendo esa información. Entonces, ya no solo lo que estamos haciendo es mantenimientos correctivos directamente en la planta, sino que el preventivo lo estamos haciendo desde la oficina. Desde donde estoy dando ahora mismo esta ponencia, yo podría estar analizando todas las instalaciones e incluso sacando gráficos, viendo realmente esas degradaciones, dónde se está ocurriendo el problema y poder actuar. Entonces, eso sí que es muy importante que lo tengáis en cuenta. Si seguimos hablando un poquito más de la propia seguridad, como os decía, la tensión se va a quedar siempre entre 600 y 1000 voltios, hablando de inversores de string, los cuales no tienen ningún elemento de corte. Entonces, ¿qué es lo que hace SolarEdge gracias a tener el optimizador de potencia? Como no es posible apagar el sol, lo que sí que es posible es reducir esa tensión a 1 voltio. Entonces, cuando los bomberos van a actuar, simplemente desconectan el inversor y todo el sistema en menos de 30 segundos cae. Es lo que comentaba el compañero, que sería el RSD. Este enfoque de seguridad nosotros lo avalamos con las normativas más restrictivas del mercado. En este caso, a día de hoy, normativas como la IEC, normativas como lo que sería la NEC 2017, 2014, todas estas normativas, sobre todo que son de Estados Unidos, donde son un mercado más maduro que realmente el de España. España es un mercado que aún falta que madure. Sí que es cierto que estamos detectando los diferentes fabricantes que estamos con la seguridad por encima de todo, que cada vez más los seguros priorizan en tener un sistema de seguridad y que ofrezca esta garantía en sus instalaciones. Entonces, ¿yo qué os quiero decir a nivel de normativa de seguridad? Lo que os quiero decir es que vosotros, cuando vais a hacer una oferta, cuando apuestas por una solución como la de SolarEdge, no solo le estás garantizando al cliente todo lo que hemos comentado, sino que le estás avalando de que el día de mañana, si por lo que sea la normativa cambia a una normativa más restrictiva, tú ya estás cumpliendo con la normativa más restrictiva del mercado fotovoltaico, que es la de Estados Unidos. Como os decía, realmente en Estados Unidos prácticamente los tejados son de madera. Entonces, por eso se instalan elementos de corte a nivel de tejado. Porque lo que se quiere garantizar es que en cualquier momento, si existe un problema o una anomalía, que el sistema coja y reduzca todo a 1 voltio. Entonces, eso realmente desde mi punto de vista también da tranquilidad a la hora de instalar en instalaciones como podrían ser comunidades de vecinos, como podrían ser hospitales. Este tema de hospitales, comunidades de vecinos, etcétera, es un tema que también está cogiendo cada vez más fuerza. Todos seguro que los que estáis aquí presentes conocéis el caso que ocurrió en Valencia. Yo soy de Valencia, entonces simplemente, pues bueno, no ocurrió debido a la fotovoltaica, al incendio que ocurrió en Valencia, pero sí que es cierto que hay que adelantarse a lo que pueda ocurrir. ¿Cómo nos vamos a adelantar a lo que pueda ocurrir? Pues instalando elementos que permitan a los bomberos actuar de forma más eficaz. SolarEdge lo que tiene es un dispositivo que le llamamos Firefighter Gateway, que lo que permite es ya no solo el bombero que pueda parar el inversor y con lo cual todo el sistema se caiga, sino que un sistema de alarma, como podría ser un control de incendios, o por ejemplo, si habláramos de un aeropuerto, pues la torre de control, que está realmente tomando las decisiones de todo lo que ocurre en el aeropuerto, si pulsa la seta de emergencia, todo el sistema de SolarEdge caería a 1 voltio. Con la ventaja que tiene de que, vale, la fotovoltaica no ha tenido la culpa, pero gracias al sistema de SolarEdge y a la solución del Firefighter Gateway, puedo avisarle de que tengo que reducir todo 1 voltio y entonces los bomberos, ¿qué va a ocurrir? Que van a trabajar de forma tranquila, van a ser mucho más eficaces que si hubiera una solución de inversor de string en la que no estamos pudiendo lo que sería actuar de forma eficaz. ¿Por qué? Porque la parte de continua no hay nadie que la pueda controlar, entonces es un peligro para ellos. Por ejemplo, si hubieran tenido un problema que luego empieza a derivar arrimándose a la fotovoltaica, pues no pueden actuar tan rápido. Entonces, ¿qué es lo que hace el Firefighter Gateway? Lo que está haciendo es lo que os decía, reducir toda la tensión a 1 voltio y además me avisa y notifica en el portal de monitorización para que podamos actuar. Pero bueno, todo esto sería lo que me estaría ofreciendo la solución de SolarEdge gracias a tener el optimizador de potencia. Pero el optimizador de potencia es ir mucho más allá. Antes comentaba el compañero que en otros países se instalaba un elemento que le llamaban RSD para cumplir simplemente normativa. Pero desde mi punto de vista, cuando yo hablo con los instaladores, hablo con los clientes finales, el instalar la solución de SolarEdge con optimizadores de potencia
Por un lado tenemos la seguridad, ya la hemos visto, pero es ir más allá. Es decir, al final instalar el optimizador de potencia me permite sacar más rendimiento en la instalación. Pues gracias a que habrán puntos calientes, habrán sombras parciales, habrán degradaciones de los módulos, hay muchos factores que no podemos controlar. Entonces yo lo que les digo y os transmito a vosotros es que instalar optimizadores de potencia se pagan solos, eso por un lado. Con lo cual, si el optimizador de potencia a nivel de rendimiento se está pagando solo, hay que seguir mirando hacia adelante. ¿Qué más me ofrece la solución de SolarEdge? Pues otro de los factores que te va a ofrecer es reducir en un 50% el cableado, en más de un 50%. Hablo de un 50, pero podría ser mucho más, porque al final lo que estamos haciendo es reducir en un, imagínate, un 100 kilovatios de SolarEdge, lo que estaríamos teniendo son 100 optimizadores dobles, con lo cual tenemos 200 módulos. Si esto lo extrapolamos a una instalación residencial, o sea, perdón, una instalación de inversor de string, en la que tenemos 100 kilovatios de la marca que queráis, estarás teniendo entre 10 y 12 MPPTs, con lo cual estarás haciendo entre 10 y 12 strings. Nosotros con 6 strings estamos haciendo un 100 kilovatios. Y además no es que estemos haciendo con la mitad de cableado y con la mitad de conectores, sino que además estamos yendo 10 veces por encima a nivel de seguidores de máxima potencia. También otro de los factores importantes, hemos visto la seguridad, hemos visto el rendimiento, hemos visto la flexibilidad del diseño. Otro de los factores es el menor coste de operación y mantenimiento. Gracias a tener la optimización, gracias a tener esa monitorización módulo a módulo, podemos tener un control exhaustivo de lo que está ocurriendo en la planta. Entonces, aquí os reflejo los 4 pilares, lo que hemos dicho: energía, menor coste de operación y mantenimiento, seguridad avanzada, que es un poco el pilar fundamental que estamos manejando hoy en el webinar, y el diseño flexible. Diseño flexible es importante que lo tengáis en cuenta, no solo por la instalación que acabamos de hacer, sino también por la escalabilidad que le vamos a dar al cliente. Escalabilidad en el sentido de que la solución de SolarEdge, si tú tienes un módulo de 500 y yo te pongo un optimizador S500, te saco 500 vatios. Eso realmente es una ventaja a nivel de flexibilidad. No estoy sobredimensionando un componente que luego no puedo sacar esa energía que está pasando por el propio componente. Nosotros no, te ofrecemos un optimizador de potencia que saca totalmente todo el rendimiento. Entonces, todas estas claves de SolarEdge hay que añadirle una más, que son las garantías. A nivel de garantía ofrecemos 25 años en el optimizador de potencia, pero todo esto tiene un factor mucho más importante, y es que, como habéis visto, toda esta solución te la está ofreciendo un único proveedor. Toda esta solución te la está ofreciendo un único número al que llamar. Esto os lo comento porque SolarEdge tiene servicio técnico local, con lo cual es importante que sepáis que ante cualquier problema que podáis tener a futuro, cualquier problema que podáis tener durante el desarrollo, tenéis un teléfono al que podéis llamar, en el que en menos de un minuto os están atendiendo. También comentaros que tenemos una única garantía, una única aplicación software. Esto es importante también. ¿Por qué? Porque si hablamos de la solución residencial, en la aplicación móvil yo puedo tener todo, desde la fotovoltaica, el cargador de coche, dispositivos inteligentes, batería acoplada en corriente continua, y todo esto es evidente que al haber tanta tecnología vamos a tener que formar a los instaladores, a los comerciales, con lo cual también tenemos una fuente de formación para que también podáis formaros y estéis siempre al tanto de las novedades. Estamos en un mercado que avanza muy rápido, con lo cual el apoyo comercial, en este caso, os lo ofrecería yo. También es importante que lo tengáis en cuenta. Aquí os dejo lo que sería la ficha para que me podáis fichar, nunca mejor dicho. Yo estoy sobre todo llevando la zona centro de España, Castilla-La Mancha y Alicante. Entonces, simplemente, si tenéis alguna duda o lo que sea, podéis escribirme y llamarme sin ningún tipo de problema. Es más, quien me escriba al correo, pues seguramente le podré dar algún premio, ¿vale? Así que nada, por mi parte ya estaría, y ahora pasamos, si queréis, a la ronda de preguntas de todos los compañeros. Las preguntas, pues Ángel, empiezo contigo ya que estás Venga. conectado. Consultan sobre la nueva garantía del P7. Vale, pues el P7 ahora cambiamos las garantías al ser todo vidrio, Topcon y tecnología Singer unida, pues pasa a ser de 30 años en producto, potencia y servicio. Al final, bueno, es de 25 años más 5, una vez que, o sea, son 25 años y cuando registran el panel, pues son 5 años adicionales. Al final, bueno, ahora la nueva estrategia de SunPower, todo el mundo que compra SunPower tiene que firmar un contrato con la marca, con lo cual
todo el mundo va a tener acceso a nuestro portal y así poder registrar las instalaciones, que al final es bueno para el instalador y para el cliente final. Vale, pues Ignacio, para ti pregunta que cuáles son las funciones de seguridad de SolarEdge, si vienen con los productos o se compran aparte. Todas las funciones de seguridad que hemos comentado, tanto SafeDC, que lo que haría es mantenernos el optimizador a 1 voltio, como el Rapid Shutdown, que es el apagado rápido, como la detección y prevención de fallos de arco, como el control integrado de la temperatura, que sería el SenseConnect, y la monitorización a nivel de módulo de por vida, todo está incluido. Es decir, en la propia solución de SolarEdge todo va incluido. Vale, fenomenal. Para ti, Luis, preguntan cómo funciona un microinversor y sobre el tema de la garantía, pues si puedes explicar brevemente. Vale, sobre cómo funciona entiendo que será para que le expliquemos un poco lo que he dicho. El microinversor lo que hace es que hace directamente la conversión de corriente continua a corriente alterna a nivel de módulo e incorpora un MPPT. Entonces estamos también maximizando al máximo, valga la redundancia, maximizando al máximo la producción de cada uno de los paneles. Además, como estamos funcionando totalmente en paralelo, cada panel va conectado en paralelo, cada microinversor va conectado en paralelo el uno con el otro, aportamos redundancia al sistema. En caso de que fallase un panel, fallase una conexión, fallase un microinversor, el resto del sistema sigue funcionando. Eso es una gran diferencia con respecto a los inversores tradicionales o al inversor con sistemas de optimizadores, ya que ese punto singular de fallo, que es el inversor, que si, obviamente, si ese componente falla, se queda totalmente anulada la planta, lo eliminamos en nuestras instalaciones. Es muy difícil que una instalación fotovoltaica de Enphase se quedase totalmente anulada. Si Lo falla un que componente, pregunta, es que no sé si, decae. o sea, lo que pone a continuación es que cómo se agrupan la tensión de todos los microinversores para la salida. No sé si. No se agrupan, en paralelo, se suman intensidades. Es decir, un panel, un micro, entonces un micro trabaja únicamente con un panel y después vamos conectando con el IQ Cable, un cable específico de Enphase, en paralelo los microinversores. Por lo tanto, vamos sumando intensidades. Al final, esa línea va a un relé de Enphase, al IQ Relay, y lo que tenemos es un número máximo en función de si estamos trabajando con una instalación monofásica o trifásica, un número máximo de microinversores que podemos agrupar en esa línea, por criterio al final de intensidad, como vamos sumando intensidades, que la instalación es más grande de lo que requiere un relé, se pone un segundo relé y tenemos como una segunda línea. Entonces serían como dos agrupaciones funcionando en una misma instalación, en una misma cubierta. Y a nivel de garantía, pues tenemos 25 años de garantía de producto, Ujú. de serie con, es decir, va asociado al producto, no hace falta hacer ningún tipo de extensión ni nada. Vale. Preguntan también para Enphase si se tiene que tener en cuenta la característica STC para el cálculo del sobredimensionamiento del panel o las NOT. Es, básicamente, si estamos trabajando con las STC, es cuando aplicamos ese sobredimensionamiento que he dicho del 1.20, 1.25. En Enphase tenemos una calculadora en nuestra web que te ayuda a hacer el ajuste del panel al micro que mejor se ajusta a ese microinversor, a ese panel. Y si estamos en ficha técnica con condiciones NOCT, básicamente el sobredimensionamiento es mucho más bajo, suele ser del 1.05 o 1.10, porque ya estamos bastante similar a lo que esperamos que pase en la vida real. Para cualquier duda tenemos soporte técnico y podemos ayudar a los instaladores a hacer el encaje. He visto también, me ha parecido que ha saltado lo de trifásico, ¿no? Sí, sí hay microinversores Vale, trifásicos. sí. En Enphase no, es decir, siempre trabajamos con microinversores monofásicos. Ello nos permite hacer instalaciones tanto monofásicas, bifásicas o trifásicas. Lo único que cambia de una instalación trifásica a una monofásica es el cable que utilizamos. Entonces, en una instalación trifásica, el IQ Cable trifásico lo que tiene es el neutro común en todos los conectores y al 3 bolillos vamos alternando las fases. Entonces, diríamos L1, L2, L3 y así sucesivamente. Entonces, básicamente damos de esa instalación cierto número de micros van a una fase, otro a otra fase y lo otro a la otra fase. Ujú. Vale, Ignacio, para ti también tenía otra consulta de con qué normas de seguridad cumplen los sistemas del SolarEdge. Pues actualmente las normas de seguridad que cumplimos son las NEC 2014 y 2017, que son las que hemos visto en la presentación.
Además, se me olvidó comentaros que actualmente el tema de las aseguradoras está cada vez más quisquillosos con el tema de la fotovoltaica y bueno, pues SolarEdge, justamente FM Global, que es una multinacional que asegura, una aseguradora, nos tiene puestos en su guía. Es decir, si tú buscas la guía de fotovoltaica de FM Global, sale como recomendado la solución de SolarEdge para, pues, por así decirlo, garantizar y que se pueda realizar la instalación fotovoltaica e incluso asegurar. FM Global es uno de los que nos tiene, Zurich también aparecemos en su guía y Allianz también, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Ujú. Vale, luego hay otra consulta que nos hacen que va para varios de vosotros. Preguntan si sobre la norma IEC 61730 en la parte de SunPower que tiene doble clasificación A, si disponen de algún flyer para presentarlo al cliente y para Enphase y SolarEdge. Dicen, la marca SolarEdge a la hora de acoplar una batería también actúa esta seguridad a la hora de desconectar el inversor. Bueno, yo contesto primero en la parte. En el datasheet del nuevo panel ya aparece la clasificación A y tenemos el test, os lo podemos proporcionar sin problema, tanto la IEC de los paneles como el test, el resultado del test realizado por Tube Rayland, así que lo tenemos y si hace falta, pues lo colgaremos en nuestra página para que lo descargáis. Si no, pues os ponéis en contacto conmigo, me mandéis un email y yo os lo reboto. Es algo ya que, vamos, creo que lo tenemos en la página web, pero si no me lo pedís. Sí, tanto en la página web de Maxion como la de Ecovatios, nosotros también tenemos ahí las fichas técnicas por si quieren acceder a No, ellas. esto es el test, bueno, lo tenéis vosotros también, que os lo he pasado, así que lo podéis subir y lo pueden Ujú. descargar directamente. Vale. Y para Ignacio, no sé si quieres que o sea, te vuelva a repetir la pregunta. No, realmente cuando el sistema ocurre algún problema, desconecta la parte de continua y la batería también quedaría totalmente aislada. Es más, la batería de SolarEdge cuenta con una de las normativas más restrictivas a nivel de acumulación, que es la ULB 1699B, que va un poco por ese ámbito de proteger también la batería. Vale. Luis, esta sería para ti. Sí. Nos preguntan si para una instalación industrial con Enphase, ¿cuál sería la mayor potencia posible dentro de un coste razonable? Al entrar dentro de costes razonables, estaremos hablando de pequeño comercial, ¿vale? Unos 30 kilovatios, 40 como máximo. Por encima de ahí, el coste o el delta de coste con respecto a otra solución se incrementa y habría que entrar a barajar otro tipo de ventajas. Estamos hablando siempre de coste de inversión inicial. Al final esto es una inversión que lo que se quiere es rentabilizar en el tiempo. Si Ujú. estamos hablando de inversión inicial pura, ahí estaría un poco la frontera. Vale. Me quedan varias preguntas. Para Ángel, si es muy normal que haya hotspot en paneles. Sí, es el principal fallo que tienen los paneles solares. O sea, más o menos en los estudios que hacemos en entidades independientes, más o menos el 37% de los problemas que se producen en los paneles fotovoltaicos son hotspot. Así que es el principal problema y cuando compras SunPower, pues lo que compras es un panel que no va a tener hotspot, con lo cual eliminas el principal problema que tienen los paneles solares. Y es por tecnología, es por diseño, o sea, no es por otra cosa. Vale, ya que estás, preguntan también que dónde está la fábrica de SunPower. En Europa, en Francia, y se está estudiando, bueno, pues abrir alguna otra fábrica. Ahora estamos construyendo una nueva fábrica en Estados Unidos y se empiezan a explorar las posibilidades de abrir una nueva fábrica en Europa. Todavía no está confirmado, bueno, pero se está estudiando abrir una nueva fábrica en Europa. Vale, luego nos preguntan también qué falla de los paneles SunPower instalados hace más de 25 años o más. Entiendo que se refiere a, a nivel de riesgo de incendio. ¿Repite? ¿Qué falla de los paneles SunPower instalados hace más de 25, o sea, sí, hace más de 25 años? No entiendo a ver dónde está puesta.
¿Qué falla? No Pregunta y entiendo. respuesta, sí. No sé si nos pueden concretar más la Parece pregunta. a ver, ¿dónde está la pregunta? Es que no la veo. A ver. ¿Qué falla de los paneles Mm, SunPower instalados hace más de 5 años? Supongo yo, ¿qué sucede? claro, yo entiendo que también a nivel de riesgos, ¿no? Yo entiendo que es que el fallo más común, quizás, ¿no? Exacto, sí, yo creo que sí. Bueno, o sea, en realidad no tenemos mucha experiencia con fallos en paneles. De verdad, o sea, no es algo. Yo llevo en SunPower desde el año 2021 y la verdad es que hemos tramitado muy poquitos problemas en los paneles. Sí, lo que más se tramita, pues oye, pues problemas, pues granizo y cosas que son, digamos, externas a un fallo del panel. Entonces, son sustituciones sobre todo por cosas ajenas al funcionamiento de los paneles. Vale, esta no sé muy en concreto para quién va. Dice, para una instalación de 5,5 kilovatios necesito un inversor panel en total de 5 inversores de string más 5 optimizadores de potencia. ¿Necesito algo más para optimizar la instalación? No sé, yo creo que está un poco la pregunta formulada con como dos cosas ahí entre medias. Sí, o Sí que es micros cierto o... que, sí, a ver, realmente para una instalación de 5,5 kilovatios, lo habitual es que pongas 10 paneles de 500, con lo cual estarías utilizando 10 optimizadores, por ejemplo, S500, y ya está, no sería necesario nada más. Y con F sería, pues, 10 microinversores. Vale. Y me preguntan por las direcciones de correos electrónicos, si las puedo facilitar, si os parece, las Sí, pongo en sí. el chat para todo el mundo. Sí, sin problema. Vale, otra consulta. Una pregunta basándome en el riesgo de incendio de paneles fotovoltaicos. En la parte de SunPower y SolarEdge, que disponen de la solución de cargadores de vehículo eléctrico, al ser una conexión en corriente alterna, pero en la parte interna del vehículo contamos con continua. ¿Existe la tecnología que ¿Existe la tecnología que existe un riesgo de incendio en esas celdas de iones de litio que los cargadores dejen de inyectar corriente? Si se refieren a controlar la batería del vehículo, yo creo que no. Eso sería la propia electrónica del vehículo la que te debería de cortar la carga. Mm, Pues no sé, He por saltado yo ejemplo. porque Enfis Sí, también va sí, a traer, tenemos cargadores en Estados Ujú. Unidos y va a llegar a Europa a lo largo del 24. Entonces, Pues no sé si queréis indicar algo más. Estoy poniendo las direcciones de correo electrónico mientras. yo se añadiría, si hemos terminado la parte de preguntas, un par de cosas que se han quedado en el tintero, pues básicamente, pues, porque a nivel de estructuras, pues no hemos contado con un fabricante de estructuras, que hay más cosas ya, más allá de lo que son los paneles y los fabricantes al final, de microinversores o de inversores, que también hay aspectos a nivel estructural a tener en cuenta para la seguridad contra incendios. Porque se está viendo mucho en la nave industrial que se forra por completo la cubierta de paneles y en Francia, por ejemplo, sí hay normativa específica de contraincendio que estipula que hay que dejar unos pasillos para el acceso de bomberos en caso de que existiese una emergencia en esa cubierta, unos perímetros de seguridad en torno a claraboyas, chimeneas, etcétera, cualquier zona en la que se pueda prever pues que por temas de mantenimiento, de servicio de emergencia, etcétera, hiciera falta pues el tránsito de personas. Entonces no vale eso de cubrir toda una superficie, incluso por simplificar la vida a la propia operación y mantenimiento de esa instalación fotovoltaica. Y bueno, quizá también un poco vinculado, ¿no, Ángel, al tema de los paneles? Hay aseguradoras que en casos de estudio están diciendo que gran parte de los conatos de incendio vienen por, bueno, primero, mala gestión del cableado, que tendemos a que como el cableado queda oculto debajo de los paneles, por prisas, pues se deja un poco, vamos poniendo el panel y se va dejando apoyado sobre las cubiertas, y en teoría el cableado hay que ir recogiéndolo en los marcos, en los perfiles, y de hacer una correcta gestión del cableado. También porque entran roedores, etcétera, debajo de los paneles y tienden a atacar a los cables, ¿vale? A morder los cables, incluso por el propio anidamiento de aves bajo los paneles, etcétera. Y ya hay productos que hay en el mercado que
pues que complican la vida a esos animales, a que entren debajo de los paneles, etcétera. No sé, Ángel, si tú has estado bichando un poco. Sí, sí, hay una solución, ¿no? Que creo que era ay, no recuerdo, de Sanfer, ¿no? mm, Era mm, Sanfer. no sé si es Sanfer o del O, grupo o empresarial que pertenece a Sanfer, sí, sí. Peer que, Blockers te refieres, ¿no? sí, que se instala directamente, es compatible con un montón de soluciones, es fácil de instalar y funciona bastante bien. Tenemos algún instalador que lo ha realizado con un buen resultado. Al final no altera la estética, es fácil de instalar y no altera nada y protege contra, como bien comentas, el ataque a los cables y los roedores, bueno, que es uno de los principales problemas, como bien dices. Vale, me quedan dos preguntas que se nos habían pasado. Una es para ti, Luis, que dice que Sí, la batería PC5 sí llegará a Europa. sí, claro, llegará. Se prevé, no sé si finales del 24, principio del 25, pero acabará llegando a Europa y a España. Vale, y luego para ti, Ángel, creo que por el tema que comentabas de los fallos de paneles que no, la consulta que estábamos trasladando antes, preguntan que cuántas ¿Cuántas reclamaciones. reclamaciones? Sí, No sé, muy pocas, no te sé decir el número. 5, 6, 7, no lo sé, pero súper poquitas. No es algo totalmente despreciable. ujú. Vale, pues no sé si queréis añadir algo más. Por parte de consultas veo que no hay nada más. Así que si os ha quedado algún tema pendiente o damos aquí por finalizado el webinar. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias ¿Está a todo? todos. Pues Sí, nada, yo creo muchísimas. por mi parte también nada que aportar. Ángel, por la tuya. No, muy interesante al final, creo que es algo que enriquecedor y yo he aprendido muchas cosas, así que espero que los participantes también y daros las gracias, dar las gracias a Ecovatios por la organización y por la promoción del evento y nada, y gracias a vosotros también, compañeros. Muchas gracias a vosotros, que Venga, también he aprovecho. Gracias aprendido a bastantes todos. cosas con Sí. vuestras presentaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los ponentes, a los asistentes y cerramos aquí el webinar. Muchas gracias. Gracias Perfecto. a todos. Gracias. Ahora. Luego. Chao.